Buenos días, estimados seguidores de Adoración y Liberación. En el mes de julio pasé unos días de vacaciones en Cantabria. Para los que no son españoles, para nuestros seguidores que no son españoles, les diré que Cantabria es una comunidad muy bonita situada al norte de España. Bueno, el caso es que allí un domingo me encontraba yo buscando, casi diría desesperadamente, una misa tradicional. Y a través de las redes contacté con la Pía Unión Sapientiae Sedei Filii. Y a raíz de ella, a raíz de esta búsqueda, conocí a su fundador, el padre don José Vicente Ramón González. Bueno, este sacerdote me hizo ver cosas que yo nunca hubiese imaginado, ni en el peor de mis sueños. Y dije, este sacerdote tiene que hablar para Adoración y Liberación, para nuestro portal. Y entonces, pues, el motivo de esa entrevista es darles a conocer, presentarles, darles a conocer al padre don José Vicente Ramón González, el cual me ha dicho que estaría muy satisfecho de publicar una serie de archivos en Adoración y Liberación explicando estas cosas que a mí tanto me sobrecogieron cuando me las planteó y que yo nunca me hubiese imaginado. Paso pues a presentarles al padre don José Vicente Ramón González. Buenos días, padre don José Ramón. Buenos días, don Carlos, y buenas tardes o buenas noches o buenos días a aquellos miembros de la Fundación o Asociación Adoración y Liberación que nos puedan estar viendo desde otros continentes u otros países. Un saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor el ser entrevistado por esta asociación del cual don Carlos es vicepresidente, con el gran crecimiento, con la gran audiencia que están teniendo. Bueno, pues que espero que este humilde siervo afincado en la montaña, es decir, la montaña que es lo que hoy se llama Cantabria, en el norte de nuestra vieja piel de toro España, pueda ayudarles en algo, por la gracia de Dios, respondiendo a las preguntas que se me hagan. Buenos días, padre. Como hemos dicho en la presentación, usted es fundador de la Pía Unión Sapientiae Sedei Filii. Nos gustaría que, como primera intervención suya, nos dijera qué objetivo tiene la fundación de esta Pía Unión y el motivo por el cual, lógicamente, le llevó a usted a fundarla, a constituirla. Bien, sí, yo soy uno de los fundadores. También hay algunas mujeres seglares, madres de familias numerosas, que en su día decidimos fundar esta asociación que se llama, que es una Pía Unión incoada, obviamente, Sapientiae Sedei Filii, hijos del trono de la sabiduría. Estamos bajo la advocación de la Virgen María, bajo el título Trono de la Sabiduría. Los fines que nos propusimos al fundarla y aún persisten era pues constituir una familia con vocación a la santidad en la tradición de la Iglesia, sirviéndola bajo la inspección protectora de la Madre de Dios, trono de la sabiduría,
según la guía de los santos doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y todos aquellos que tienen como referencia al doctor común, el Aquinate, con una espiritualidad inspirada en los grandes místicos, especialmente españoles. En primer lugar, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Sales, entre otros, y en una moral basada en San Alfonso María Ligorio. En segundo lugar, pues hay que decir que Cristo pues es el centro de los miembros de esta pía unión. En Él, por Él y con Él vivimos todas las horas y oficios de cada día. Cristo es para los hermanos la única norma de vida, dispuestos a cumplir 3 preceptos fundamentales que salen de su misma boca o algunos consejos. Primero, poner por encima de todo el reino de Dios y la persona divina de Jesús, al que han de estar ordenados los mismos vínculos familiares e incluso afectos. Segundo, vivir el despego de las riquezas, entendiendo riquezas como tales, no solo las materiales, para las cuales algunos son prontos a poder desprenderse de ellas, aunque no todos, sino cualquier atadura que nos impida ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y en tercero, llevar la cruz de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que en cuanto a la misión se manifiesta por medio de la Iglesia en cuanto la confíe a cada uno. Para conseguir estos fines, ¿no? Pues se propusieron y se proponen en nuestra regla unos medios. Esos medios son variados. Uno de ellos es la escuela catequética con un programa de formación sistemático. Nosotros somos tomistas, defendemos la escolástica pura y queremos expurgar tanto doctrinas novedosas como espiritualidades que han sido pervertidas a través del tiempo. Otro medio es una revista cuatrimestral que algunos que visitan nuestra web y la piden. Nuestra web es sedelasabiduría.es, pues se la mandamos. Quien puede colaborar, colabora, y si no, pues la reciben de modo gratuito. Otros medios es el apostolado. El apostolado tanto entre los miembros de la Iglesia falsa, la Iglesia conciliar, como entre los agnósticos y ateos. Lógicamente, este trabajo de apostolado, de edición, de catequesis, etcétera, tiene que estar apoyado en una vida interior. Y esa vida interior, que está reglada en nuestra regla, valga la redundancia, se basa, entre otras cosas, no puedo hablar ahora de toda la regla, en una lectura espiritual diaria y al menos rezar la oración oficial de la Iglesia con la Iglesia en la medida de que cada uno pueda según su estado. Obviamente no tiene por qué rezar todo el oficio divino entero, es decir, es el rezo, por lo menos, de algunas partes del breviario. El Santo Rosario, la oración mental tan olvidada entre los miembros de la Iglesia, digo, por el clero, y que ya ni se enseña, ni se inspira y se aconseja. Las mortificaciones internas y también externas, recuperar también esa faceta, estas últimas siempre que se estén autorizadas por el director y espiritual, nunca por propia cuenta. Los miembros también, para esa vida interior que necesitan tener para dar fruto
estar unidos a Cristo y dar fruto en su apostolado, tienen unos ejercicios espirituales ignacianos, si bien, dadas las dificultades de nuestra época, la dispersidad por las distintas ocupaciones, etc., están reducidos a ejercicios espirituales de una vez al año, al menos una semana. Los miembros de la Pía Unión, lógicamente, se alimentan de los santos sacramentos, los verdaderos sacramentos, los legítimos sacramentos, es decir, la Santa Misa católica, según el misal de San Pío V, reformado, tocado un poco, no hay una reforma importante, por San Pío X. La comunión espiritual diaria, puesto que no es tan fácil para la mayoría de los miembros asistir a la misa diaria, la comunión espiritual diaria y la recepción de los sacramentos en cuanto se pueda, según las circunstancias, ¿no?, que sean válidos y legítimos. Supongo que a través de las próximas preguntas se podrá aclarar al menos un poco, porque si no duraría varias horas todo esto, a qué nos referimos cuando decimos sacramentos válidos y legítimos. Porque los sacramentos solo aprovechan in ecclesia. Fuera de la iglesia no aprovechan los sacramentos, la gracia de los sacramentos son para la perdición. Por tanto, es solo en la iglesia, solo en la iglesia. Muy bien, padre don José Ramón. Usted fue ordenado sacerdote por Monseñor Schettino. ¿Podría explicarnos algo sobre este obispo? Lo comento porque algunos de nuestros seguidores lo conocen, pero no todos. Sí, en efecto, sí fui ordenado sacerdote por Monseñor Juan José Schettino. Antes de contestar un poco y hablar un poquito más sobre Monseñor Juan José Schettino, quisiera decirles a los que han oído ya la pregunta anterior que si alguien se quiere poner en contacto con nuestra Pía Unión, Sapientiae Sedei Filii, para profundizar más lo que es nuestra regla, a la cual pueden pertenecer sacerdotes y seglares, tanto hombres como mujeres, jóvenes y mayores, no hay diferencia, pues pueden escribirnos a el email unionpia@sededelasabiduría.es, unionpia@sededelasabiduría.es. Bien, las órdenes menores las recibí de un obispo que se llama Monseñor Héctor Moreno, de Puerto Rico. Las órdenes, su diaconado, el diaconado y el presbiterado la recibí de Monseñor Juan José Schettino, porque me pareció uno de los pocos obispos que hay en el mundo, pocos realmente son, católicos, realmente. Y les puedo contar de él, pues una persona que hoy precisamente, día 12 de septiembre, en la fiesta del Santo Nombre de María, es el aniversario, ya hace muchos años, ya hace varias décadas, de su ordenación sacerdotal por un buen obispo, entonces también tradicionista, también confesando que la sede de San Pedro estaba vacante, era Monseñor Carmona, un obispo mexicano. Y después, ya posteriormente, unos años después, recibió el episcopado de Monseñor Franklin Urbina Aznar. Tanto su ordenante, el presbiterado, como su consagrador episcopal provienen de la línea de Monseñor Tuz, que, como saben, era un obispo católico, hermano del presidente de Vietnam antaño del norte, y bueno, y hoy también del norte, asesinado por los comunistas, y que tenía
la bula regia, y además, debido a que era un país donde se perseguía a la Iglesia Católica en aquella época, tenía la opción siempre de consagrar obispos sin tener que dar cuenta previa antes, valga la redundancia, al Vaticano. Él podía consagrar obispos según permiso, autorización directa de Pío XII y anteriores papas, porque ya era mayor, sin tener que comunicar previamente al Vaticano su intención de consagrar, porque si se comunicaba antes se sabía que había un nuevo obispo y ese nuevo obispo iba a ser perseguido y probabilísimamente asesinado. Esta circunstancia se dio también en países de lo que antes se llamaba la Europa del Este, bajo la bota de la Unión Soviética. Ciertos obispos tenían la posibilidad de consagrar sin tener que cumplir previamente la comunicación con el Vaticano. Lo hacían cuando podían, cuando ya el clima era seguro para esos nuevos obispos que se habían consagrado. Bien, Monseñor Schettino reside en Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, una provincia muy significada por la lucha de los cristeros contra la masonería mexicana, que todo el mundo conoce. Tiene un seminario allí en Guadalajara. Allí se han ordenado, hay seminaristas aún todavía, y se han ordenado varios sacerdotes y se han formado allí en ese seminario. Tiene también una congregación de religiosas abundante en número de religiosas, fieles. No tiene la desgracia de que cuelguen los hábitos, por así decirlo, por lo menos hasta hoy, recemos por ello. Tiene parroquias, entre comillas, importantes en, por ejemplo, Osaka, con 800 fieles, en Guadalajara con unos 250, en el lugar donde está el seminario, que es San Miguel, cerca de la Guadalajara, están las afueras de Guadalajara, pues también con otros fieles, en Monterrey, una labor de 20 y tantos años. Lo que yo le conozco y puedo decir de él es que es un padre que está atento a todas las necesidades, no solo de sus seminaristas, no solo de las monjas, sino de cada fiel y cada día a los cuales le dedica el tiempo a ellos. Es también, es bien sabido, el obispo más calumniado, el más calumniado sin ninguna duda que hay en el ciberespacio de Internet. ¿Y por qué es calumniado? Porque él defiende hoy lo que nosotros consideramos la única posición católica en la Iglesia Católica. Dado que no hay papa, dado que un hereje no puede ser papa, la Iglesia está con la sede vacante. ¿Cuál es la solución? La solución es bien clara. De esto supongo que hablaremos más tarde, es la elección de un papa. Por aquellos que son católicos, no por los no católicos. Bien, esta posición que se ha dado en llamar, malamente, a mí no me gusta la palabra, conclavismo, ¿no?, es la que defiende Monseñor Schettino, y en 1996 hizo un llamamiento a todos los obispos del mundo católicos que habían declarado la sede vacante, que son muchos, más de 100, para que se reunieran en un cónclave o un concilio irregular porque si no hay papa, el papa es el que convoca el concilio. Lo único que le queda al papa es, una vez elegido, es cerrar el concilio, ¿no? Pero fundamentalmente a través de un conclave que es para que se eligiese a un papa. Esta posición, que se ha dado en llamar conclavismo, es incontestable. Lo han intentado contestar mucha gente
pero todo ha sido rebatido y se quedan sin palabras. Porque está apoyado en el magisterio de la Iglesia, está apoyado en la doctrina escolástica, está apoyado en los grandes teólogos. Supongo que de esto hablaremos más tarde. La conclusión que he de decir al hablar de Monseñor Schettino es que por esa razón el diablo se ha desatado y es el obispo más atacado y más calumniado, así de siempre, que hay en todo el ciberespacio de Internet. Sin embargo, yo le conozco personalmente, tengo una muy buena relación, estoy sujeto a él, aunque no tiene jurisdicción, porque no hay en la Iglesia jurisdicción actualmente. Esto habrá que profundizarlo más y por qué razón, ¿no? Uno se tiene que sujetar para reconstruir esa jerarquía a alguien, porque es católico. Uno no va por su cuenta, no es un clerigus pagus, no es tiene que sujetarse para reconstruir esa jerarquía. Puedo decir que es un padre. Puedo decir que tiene las cosas claras. Quiero decir que no acude a soluciones falsamente místicas para la solución de la crisis. Él tiene, junto con otros obispos, no es el único, aunque son pocos, pero él tiene la claridad de cuáles los medios que Cristo ha puesto en la Iglesia para salir de esta crisis. Otra cosa es que aquellos que no quieren usar los medios que Cristo ha puesto en su Iglesia, por las razones que sean, yo no voy a juzgar el corazón de las personas, ataquen, calumnien, lancen insidias de todo tipo. Hay. Sin embargo, él siempre invita a todos los críticos. La puerta de mi casa, la puerta de su casa en Guadalajara, está abierta. Cualquiera que quiera conocerlo personalmente, saber su apostolado, cómo se mueve, puede ir a Guadalajara, que está invitado. Monseñor Schettino, como digo, es un padre, es un católico, de arriba para abajo, con una obsesión católica que es no morir sin ver al vicario de Cristo puesto y sentado en la silla de Pedro, al vicario de Cristo legítimo, no a un usurpador, no a un hereje, no a un cismático, no a un antipapa. Él, aunque vive muchos años ya en Guadalajara, México, es de origen argentino. Pero el amor a las almas cayó en México por cosas que no caben ahora explicar, y allí se quedó porque aquellas comunidades crecieron. Es una persona muy querida por sus fieles, que son muchos. Hizo que se quedase en México, en Guadalajara. Esto es lo que puedo decir de Monseñor Schettino, además de que es una persona con una gran capacidad intelectual, con una profunda espiritualidad y un enamorado de nuestro Señor Jesucristo, vida nuestra. Muy bien, aclarado este punto, le formulo la siguiente pregunta. Últimamente suscita mucho interés en nuestros lectores el tema del unacún, del canon de la misa. Hablando de la misa tradicional, el unacún, con un papa hereje, convierte la misa en inválida, en misa ilícita, en misa sacrílega, o simplemente... Interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta, para contestarlo, que la celebración del santo sacrificio de la misa constituye el acto más importante del culto católico. Bien, ¿qué hay que hacer ahí? La respuesta nos la da
por una parte, la propia liturgia, o sea, todo misal evitado por la visión típica vaticana en su momento de San Pío V y reformado por San Pío X, tal como quedó, tiene a su inicio el ritus servandus in celebratione mise, que se encuentra generalmente nada más que abrir el misal. Y ahí nos dice lo que tenemos que hacer en cada caso. Ahí se pueden leer todas las normas que hay que seguir. Y en el capítulo 8, número 2, bajo el título de Canone Mise Usque Consagrationem, nos dice que la fórmula una cum famulus tuvo n el nombre del Papa, se debe omitir cuando la sede de San Pedro está vacante. Se debe omitir, no se puede decir. Por tanto, ya se está desobedeciendo en principio a una norma litúrgica, una disciplina litúrgica que hay que seguir. Y además, no solo lo dice con respecto a la sede de Roma, a la sede del Papa, sino a la sede también episcopal en la cual uno se encuentra. Uno no puede decir una cum, con el obispo de la diócesis de al lado o más lejana. Dice una cum, en este caso la fórmula no es una cum cuando se refiere al obispo, se debe decir con el obispo respecto al obispo ordinario, que también en el ritus servando que hemos dicho, es decir, dice que se debe omitir cuando la sede está vacante. Y la sede está vacante cuando un obispo ordinario está en comunión con un señor que dice ser papa y en realidad es un hereje o un cismático. Bien, ante esto, ciertas gentes, es decir, sobre todo procedentes del lefebrismo, y no solo me refiero a la fraternidad San Pío X, sino también aquellos que han salido de ella, aquellos que siguen, por ejemplo, a Monseñor Williamson, o aquellos que han sido expulsados o han salido de ella por cualquier circunstancia y andan por ahí como clérigos vagos. Estos vienen a decir, en su mayoría, que en realidad es legítimo decir una cum, porque no se trata de establecer comunión con Bergoglio, por ejemplo, actualmente, sino de rezar por él. Bien, esto no es cierto, esto es falso, y como falso lo denuncio, y yo no me apoyo en mi opinión, sino que me voy a apoyar en lo que dice el propio Papa, este sí válido y legítimo, Benedicto XIV. Y dice lo siguiente: nos basta poder afirmar que la conmemoración del romano pontífice en misa y las preces derramadas por él en el sacrificio se consideran y son un signo declarativo por el cual el mismo pontífice es reconocido cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo y sucesor del bienaventurado Pedro, y se hace profesión firme de unir los ánimos y voluntad a la unidad católica. Esto lo dice Benedicto XIV. Cualquiera que conozca un poco el latín y pueda traducir bien, verá que es una falacia enorme, un engaño a los fieles decir que dicen una cum, para la redundancia, para rezar por Bergoglio o por el que sea en su momento. Se está estableciendo la comunión con la Iglesia. La comunión en este caso, es decir, con una cabeza de la Iglesia, como dice Benedicto XIV,
reconociendo al pontífice como cabeza de la Iglesia visible. Se está reconociendo como pontífice de la Iglesia a un hereje, porque ellos mismos, que dicen Unacum, la mayoría de ellos, reconocen que es hereje o apóstata y le llaman anticristo. Por tanto, están en comunión cuando dicen el Unacum, nada más que empezar el canon, al poco de empezar el canon de la misa, están en comunión con un hereje. Eso es lo que están expresando. El sacerdote ofrece el sacrificio sobre todo por la Iglesia, es decir, el pontífice en particular, según el antiquísimo uso de las iglesias, para expresar la unidad de la Iglesia y la comunión de los miembros con la cabeza. Esta es la teología que se ha enseñado siempre. Por lo tanto, según Benedicto XIV y también otros padres como el padre Ferrari, citar a un falso papa en el canon de la misa no significa únicamente rezar por él, entre comillas, para que se convierta, dicen los lefebristas, lo que equivale a afirmar, a rezar por él, que la cabeza de la Iglesia no es católica. Y eso es una herejía, como creo que podemos hablar de ello posteriormente con otras preguntas que puedan venir en el mismo sentido. Eso es una herejía. Porque Roma, como dice el Concilio Vaticano I, jamás ha errado. Y porque Roma condenó a principios del siglo XV, del cual hablaremos más tarde, si cabe la posibilidad, la herejía que decía que Roma puede errar. Luego están en comunión con un papa hereje. Un papa no, porque un papa no puede ser hereje. Están en comunión con un hereje que ha usurpado, que está sentado, que está engañando a todos diciendo que es el vicario de Cristo. Esto es lo que expresa esta posición fundamentalmente de la fraternidad con respecto al Unacum. Unacum también quiere decir que el sacerdote celebra necesariamente en unión, eso es lo que dice, y bajo la dependencia y la mediación de aquella persona que dice ser papa, entre comillas. La misa celebrada, Unacum Bergoglio, por ejemplo, por hablar de hoy, pero podemos hablar de los anteriores, después de Pío XII, todos para mí son antipapas y tengo, lógicamente, no para mí, para 1 millón de personas aproximadamente extendidas por el mundo. Tengo las razones y tengo las herejías que han pronunciado cada uno. La misa celebrada Unacum está objetivamente manchada por el pecado gravísimo, mortal, de sacrilegio, que deshonra a Dios y priva a las almas de la gracia y no puede ser agradable a nuestro Señor. Lo repito si quieren. La misa celebrada Unacum con un personaje hereje que dice ser papa, pero que no lo es porque es hereje o cismático, está objetivamente manchada por el sacrilegio, que deshonra a Dios, priva a las almas de la gracia y no puede ser agradable a nuestro Señor. Esto no puede consentirse. Esto no puede ser. Todos estos falsos tradicionalistas, que son los lefebristas, estén dentro de la Fraternidad San Pío X o estén fuera, están engañando a los fieles. Por eso, como veremos luego, supongo, en otras preguntas, hay que siempre atenerse a esta máxima que es cierta. Entre dos monedas falsas, entiéndenlo, entre dos monedas falsas, la más parecida a la verdadera es la más peligrosa. Bien, espero haber contestado con esto a lo que es exactamente una misa Unacum, un sacrilegio, un pecado mortal. Esto supuesto
de que quien celebra la misa sea sacerdote, porque este es otro tema, no sé si saldrá en las preguntas, que hay que darle vueltas, y bastante. La misa ha celebrado una cum ex sacrilegio, pecado mortal, que deshonra a Dios, priva a las almas de la gracia y no puede ser agradable al Señor. De ahí tanto pecado, no solo entre los modernistas, entre la falsa iglesia conciliar, nacida del conciliábulo Vaticano II, sino también en aquellos que se dicen ser tradicionales.